¿Qué puedes hacer si cuando generas una venta el ticket te sale en blanco, sin líneas? Esto ocurre cuando utilizas, por ejemplo, una tabla de ventas relacionada con otra tabla detalle de ventas. El bot genera el PDF antes de que se guarden las líneas de detalle. O si haces un cambio en la venta y generas el ticket, pero resulta que el ticket te sale con los mismos datos que tenías anteriormente, es decir, no ha actualizado. Al generar un PDF con un bot, este se suele quedar en la caché del navegador. Esto hace que si lo vuelves a generar con el mismo nombre, al intentar imprimirlo desde la aplicación, te va a salir el anterior. ¿Y qué ocurre si necesitas hacer un ticket con unas medidas concretas y resulta que el editor de textos de Google solo te da unas cuantas predeterminadas y no puedes cambiarlas? Si quieres aprender estos truquitos, quédate en el vídeo. Bueno, para solucionar el primero de los problemas que hemos expuesto, tenemos que decir que esto pasa cuando tenemos una tabla de ventas relacionada con una tabla de detalle de ventas. Es decir, tenemos varias líneas relacionadas con la venta y cuando le damos a guardar y se genera el bot, que tenemos un bot, pues el problema es que se guarda el PDF antes de que se guarden las líneas relacionadas en la tabla. Y esto acarrea que el PDF salga con las líneas en blanco. Entonces, para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es un método run que se llama. Para crear un método run, tenemos que crear un campo en la tabla madre, en este caso ventas, que podemos llamar estado o como queramos. Tenemos que crear dos acciones. Una escribe run en el campo estado y la otra lo deja en blanco. Agrupar las dos acciones en una acción llamada, por ejemplo, secuencia. El siguiente paso es buscar la vista Ventas Form y en el apartado de Behavior, en Form Saved, seleccionamos la acción llamada secuencia. Luego en el bot, en el evento de actualización de un registro, indicamos como condición estado es igual a run o run, como quieren llamarlo. Vamos a ver cómo se hace esto. Para ello tenemos que irnos a la tabla ventas o la que estamos usando para generar el PDF y crear un campo llamado estado o como lo quieran llamar. Tenemos que venirnos a las acciones y en las acciones tenemos que crear básicamente tres acciones. Una acción que se llama estado en blanco o la puedes llamar como quieras, que lo que va a hacer es ponernos el campo en blanco. Es decir, le decimos data set the values of some columns in this row. El campo estado le decimos que lo ponga en blanco, comilla, comilla. Luego creamos otra que yo la he llamado room, pero la puedes llamar como quieras, y en el campo estado lo que va a hacer es colocar la palabra room, ¿vale? Y el tipo es set the values of some columns in this row, lo mismo, ¿vale? Y luego la tercera acción lo que va a hacer es que va a hacer las dos acciones, es decir, es de tipo grouped, que ejecuta una secuencia de acciones y realmente lo que va a hacer es primero ejecutar la acción run y luego va a ejecutar la estado en blanco, con lo cual va a poner el campo en run y cuando se ponga el campo en run el bot va a generar el PDF y luego lo va a dejar en blanco de nuevo para la siguiente vez que lo hagamos. Y básicamente lo que tenemos que hacer luego en el bot, nos vamos al bot y aquí en el cuando hacemos el bot le ponemos aquí que para toda actualización nos haga el PDF, nos genera el PDF, pues aquí en condición le vamos a poner estado es igual a room. Es decir, le estamos diciendo que para que se genere el PDF, la condición es que el campo estado sea igual a room. Entonces le damos a guardar y lo que nos faltaría sería irnos a la vista y nos vamos a ventas form, que es la vista donde se guarda el formulario ventas form, y en behavior le tenemos que decir que ejecute esta acción, es decir, la acción que hace el cambio de valor del campo estado la vamos a poner para que cuando se guarde el formulario automáticamente se ejecute. Entonces,
Cuando se ejecute, una vez ya guardado, pues el bot va a ver la condición run y va a generar el PDF ya cuando esté todo guardado. El otro problema del que habíamos hablado es que generas un PDF, haces algún cambio en la tabla y vuelves a generar de nuevo el PDF, pero te sale el anterior. El motivo de esto es que el fichero ha quedado en la memoria caché del navegador y hasta que no se actualice varias veces, y a veces no se actualiza hasta un par de días después, pues hay que cada vez que se genere el fichero se genere con un nombre diferente. En este caso yo aquí lo que hago es que lo genero en el bot con el nombre de la venta, con el número de la venta, que es el campo clave. Pero lo que he hecho para evitar este problema de la memoria caché del navegador es que he creado en la tabla, en este caso en la tabla venta, he creado un campo numérico que se llama orden. Vale, y este campo va a ir aumentando cada vez que vayamos generando un nuevo PDF, pero realmente lo vamos a hacer cada vez que guardemos el formulario. En este caso, si nos vamos a la vista y nos vamos a la ventas form, que es el formulario que la venta, pues lo que tenemos aquí es el anterior, el run blanco. Aquí podíamos haber puesto también el de orden, pero en este caso lo que hemos hecho que ha dado mejor rendimiento es crear en el bot. Tenemos el evento de actualización cuando se actualice algún campo en la tabla ventas y tenemos el estado run del problema anterior. Cuando pase esto, pues lo primero que vamos a hacer es accionar o ejecutar la acción que tenemos creada. Hemos creado una acción en la tabla ventas y lo que hace es que añade un 1 al campo orden. Es decir, orden parte de 0. Entonces cuando guardamos el registro la primera vez, pues nos va a crear un registro nuevo. Si nosotros volvemos a generar otro PDF, es decir, que volvemos a guardar la venta, cuando hacemos algún cambio, pues el campo orden se aumenta en un punto. Con lo cual nunca nos va a repetir el nombre. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el bot les hemos puesto que se aumente 1 y además luego le hemos puesto que el nombre del PDF sea el campo ID de venta, que es la clave principal de ventas, y concatenado con el campo orden. Y el tercer problema lo arreglamos tan fácil como meternos en Google Sheet o en Google, en este caso en el procesador de textos de Google Drive, y en extensiones tenemos complemento y pinchamos en descargar complemento y ahí vamos a buscar el paper size, custom paper size, custom paper size, y sería este elemento que está aquí, custom paper size en amarillo, y le damos a instalar sin problema. Nos pide autorización, se la damos, le damos a hecho, cerramos, y entonces a partir de ese momento tendríamos esta extensión que nos permite dar unas medidas personalizadas al documento. Podemos cambiarle nosotros aquí las medidas que queramos y no tenemos que ceñirnos a lo que nos da el Google Drive o el procesador de textos de Google Drive. Y esto es todo. Espero que les haya ayudado y que a partir de ahora tengan más seguridad en todo esto.